Muy bien. Amados hermanos, muchas bendiciones esta tarde. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que la gracia y el poder de Dios sea con nosotros, de tal forma de poder estar en esta palabra que habitualmente estamos compartiendo todos los días miércoles. Les pido que puedan apartar este tiempo para poder recibir esta palabra y vamos a invocar la presencia de Dios pidiendo que Él pueda guiarnos en todo lo que podamos compartir en estos 30, 35 minutos que habitualmente usamos para este momento. Padre bueno, gracias por estar aquí. Honramos tu nombre, confesamos tu gloria maravillosa y suplicamos, Dios, tu presencia con nosotros y en medio de nosotros de tal forma, de tal manera, de poder avanzar y poder caminar, Padre, en el estudio de la palabra tuya. Tu palabra es maravillosa y rogamos la inspiración del buen Espíritu sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar un nuevo estudio. Este estudio está en el libro de la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Entonces vamos a estudiar la primera de Tesalonicenses. Y para eso vamos a leer el primer capítulo íntegramente para poder compartir en él. Y dice así la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dios añada bendición a esta palabra. Como hemos dicho reiteradas veces, amados hermanos, para estudiar la palabra, yo creo que es muy importante estar leyendo la palabra. La idea es que usted pueda leer la palabra tantas veces como pueda mientras dure este estudio. En la medida que usted está leyendo la palabra, nuevas verdades saldrán a la luz o interrogantes que saldrán a la luz, y con un estudio concienzudo de la Escritura usted podrá tener respuesta a esas mismas interrogantes, y cuando usted resuelve eso va a tener mucha seguridad de lo que está creyendo y Dios podrá poner mayor fundamento en su vida de fe. Para entender esta Escritura que tenemos acá, tenemos que ir necesariamente al libro de Hechos, ¿ya? El libro de Hechos, el capítulo 16, es donde debemos entrar en esta lectura, ya más o menos, en este análisis, digamos, para podernos hacer una idea. Porque en Hechos 16 nos narra, ¿no es cierto?, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Nos dice que él estuvo, ¿no es cierto?, en Derbe y en Listra, y en Listra tomó a su discípulo Timoteo, que fuera con él. Y después dice que, atravesando un lugar que se llama Frigia, por la provincia de Galacia, ellos querían ir y hablar la palabra en Asia, ya en ese sector de Asia, en ese momento. No es ni la China, ni la India, ni Vietnam, no es cercano, ¿cierto? Lo que se conoce como el cercano oriente hoy día, ¿ya? Y en ese lugar dice que el Espíritu Santo les prohibió, y después llegaron a otro lugar, se llama Misia, y querían ir a Bitinia, pero Dios no se lo permitió, ¿ya? Y dice que llegaron a un puerto, se llama Troas,
Y en ese puerto Pablo vio la visión famosa del varón macedonio. Macedonia era toda una región, ya una región. Y ese varón macedonio estaba en pie y le pide al apóstol que venga y los ayude. Y Pablo entendió y comprendió que Dios los llamó, ¿no es cierto?, para que anunciasen el evangelio en ese lugar. Que el lugar era, entrando ahí, era lo primero de Europa. Y sabemos que después Pablo partió y llegaron, ¿no es cierto?, a un lugar que se llama Filipos. Y en Filipos se levantó una iglesia poderosa, que obviamente son los hermanos filipenses, a quien Pablo también les escribe. Pero en Filipos Pablo tuvo la desgracia de haber sido azotado muy fuerte, aunque para él no era desgracia, sino que tenía gozo de haber sido, estaba gozoso de haber sido tenido por fiel de padecer por la causa del Señor. Usted sabe la historia del carcelero y todo ese asunto. Y de ahí salieron ellos, después de bautizar al carcelero de Filipos y a toda su familia, y llegaron a un lugar que se llama Tesalónica, ¿ya? Y había una sinagoga de los judíos en Tesalónica, y Tesalónica era una ciudad, se piensa en esos años cuando Pablo estaba, que debe haber tenido unos 200.000 habitantes. Eso es lo que se cree, se piensa acerca de Tesalónica. Hermanos, un lugar importante, un lugar que quedaba en una ubicación privilegiada. Todo lo que era la ruta que conducía de Oriente al Occidente hacia Roma pasaba por ese lugar. Era un excelente lugar para trabajar, era un excelente lugar donde se hacían recursos, ¿ya? Y este nombre Tesalónica fue puesto, ¿no es cierto?, por uno de los generales de Alejandro Magno, ya que no recuerdo el nombre ahora, pero él se casó con una media hermana de Alejandro Magno, y en honor, ¿no es cierto?, y se llamaba Salónica o Tesalónica, y en nombre ¿cómo se llama? En honor a esa dama, él le puso este nombre, ¿ya? Este nombre de Tesalónica. Eso es lo que dice la historia. Ya Tesalónica estaba obviamente, hermanos, llena de pensamientos griegos, ¿ya? De pensamientos griegos. Entonces, ahí donde Pablo llega y predica la palabra, y como él acostumbraba, entraba siempre primero a la sinagoga, ya a la sinagoga de los judíos. Entonces es ahí donde Pablo comienza a compartir, ¿no es cierto?, y hablar esta palabra a esta gente, hermanos amados, y resulta que solamente estuvo tres días de reposo, dice la escritura aquí, ¿no es cierto?, en Hechos 17 ahora, ¿ya? Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue allí por 3 días de reposo, o sea, 20 días, estuvo ahí, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo, el Mesías, el ungido. Y algunos de ellos se creyeron, estos eran judíos, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, o sea, un gran número, ya hay una iglesia consistente, y mujeres nobles no pocas. Entonces, pero los judíos que no le creyeron a Pablo, teniendo celo, tomaron consigo algunos hombres ociosos, malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y Pablo tiene que salir de ahí, ¿ya? Tiene que irse. El verso 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, nuevamente en Berea. Y en Berea más gente, y los judíos eran más piadosos, eran más nobles. Dice, entonces empezaron a mirar los escritos, si era así, tenía razón Pablo o no, es lo que estaba diciendo. Pero también dice los escritos acá, hermanos, que verso 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, de tal manera que Pablo sale de nuevo.
¿Cuál era la acusación contra Pablo, contra Silas, contra Timoteo? Hermanos, dice el verso 6, pero no hallándole trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Dicen algunos que debería decir aquellos que ponen el mundo patas para arriba, que cambien, porque el mundo es contrario a Dios. Y cuando aparece el Evangelio, se predica el Evangelio y el Evangelio empieza a hacer su efecto en la sociedad, todo es cambiado y todo es transformado por ese poder maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos dos ciudades, porque Dios le abre la puerta, Dios le dice camina por ahí, Dios lo encausa hacia allá, hermanos amados, y en esos dos lugares Pablo tiene gran conversión de personas. Y voy a insistir de nuevo en esto porque es nuestro tema. En Tesalónica, Pablo, hermanos, en transcurso de 20 días tiene una cosecha admirable, una cosecha maravillosa, y eso nos bendice, nos alienta, ¿verdad?, de creer que es posible avanzar en el Señor. Pablo es sacado, lo sacan y fue llevado a Atenas. Sabemos que en Atenas Pablo predicó la palabra y ahí los resultados no fueron tan buenos. Hasta que llegó a Corinto, capítulo 18 del libro de Hechos, donde él, ¿verdad?, encuentra oposición, pero Dios le dice que tiene mucho pueblo ahí, Dios, en Corinto. Entonces se asenta ahí en Corinto Pablo, y mientras está, el verso 5 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que entendemos? Por esto el contexto de esta carta, que Pablo, como un evangelista, un hombre de Dios, predica la palabra, se convierte mucha gente en Tesalónica y también en Berea, y tiene que huir, tiene que salir de esos lugares para ir a Atenas. Obviamente, él sabe que hay muchos convertidos y su corazón pastoral, su corazón apostólico está intensamente preocupado por esto, está preocupadísimo. Porque dígame una cosa, ¿cómo usted abandona, cómo deja tirado a un niño de recién nacido, de 1 mes, 2 meses? Aquí era poquísimo tiempo. ¿Qué había ocurrido? Seguramente Pablo oraba, clamaba, rogaba, imploraba a Dios que esa palabra que con tanto dolor había sembrado pudiera germinar y poder dar fruto en abundancia en ese lugar. Entonces, aquí el verso 5 del capítulo 18 del libro de Hechos dice que Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. ¿Ya? Vinieron de Macedonia. Entonces, es ahí donde Pablo escucha noticias de Macedonia, él se relaja en cierta forma y decide, se entiende, escribir esta carta, la carta que tenemos en nuestras manos. Eso se escribió aproximadamente el año 51, ¿verdad?, después de Cristo. ¿Ya? Ahí es donde Pablo escribe esta carta, esta ciudad, como dije, llamada Tesalónica, que quedaba a unos 160 kilómetros al sureste de Filipos. Era una ciudad importante, muy importante, ¿ya? Entonces, hermanos amados, tenemos eso, y en respuesta a este informe, como digo, de Timoteo y de Silas, Pablo escribe esta epístola a los tesalonicenses quizás 3 o 6 meses después de haber fundado la iglesia. Ese antecedente es muy interesante para poder entender algunas cosas y entusiasmarnos, digamos así, y también desafiarnos, porque, hermano, el mismo Dios que predicó Pablo es el mismo Dios que está con nosotros, el mismo Señor es el mismo Rey de Reyes. Ahora, vamos entonces a analizar algunos versos, quizás hasta el 5 día de esta carta. ¿Ya? Pablo, Silvano, que es Silas, el mismo, y Timoteo, o sea, estos 3 varones, a la iglesia de los tesalonicenses. Interesante inmediatamente, hermanos, que Pablo era un súper mega apóstol, el hermano, impresionante lo que dice la Escritura acerca de Pablo. Pablo mismo dice y testifica que no había más lugar donde él pudiera predicar, de donde ya había hecho, ya no le quedaba espacio en ningún lado, hermanos. Pero sin embargo, Pablo, él tenía ayudantes, tenía gente cercana. Ya ningún hombre puede hacer toda la obra de Dios solo. Por eso es tan relevante e importante reconocer
las gracias que otros tienen, también las gracias que hay en la ciudad, no solo en nuestra iglesia local, sino en la ciudad, ¿ya? Hermanos, con otros pastores, otros ministros, otros predicadores, otras personas, porque todos somos un cuerpo que estamos predicando y hablando la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. No dice, ¿no es cierto?, ni iglesia de Dios, ni asamblea de Dios, ni Jesús te llama, ni metodista, ni presbiteriana, ni bautista, ni nada por el estilo. Él habla de la iglesia de la ciudad. Dios tiene una iglesia en esta ciudad con diferentes manifestaciones, diferentes formatos, algunas, pero Dios reconoce una ciudad, una iglesia en esta ciudad. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, obviamente pone el mismo nivel Padre e Hijo, y nos habla nuevamente de la divinidad de Cristo, como uno de nuestros temas, no nos vamos a quedar ahí. Gracia y paz, el saludo característico de Pablo, ya lo hemos hablado muchísimas veces en sus cartas que hemos estudiado ya. Gracia significa, hermanos, ese favor inmerecido, lo que usted no merece, yo no merezco, pero Dios lo da, y por eso se llama gracia. Gracia del cielo, la gracia de Dios, eso es, hermano, gracia. Pablo quería que la gracia, que la manifestación maravillosa de la gracia de Dios estuviese en cada hombre, cada mujer de la iglesia de los tesalonicenses. Ahí quería Pablo que estuviera esa gracia admirable, esa gracia maravillosa, esa gracia extraordinaria. Amén. Así que, hermanos, gracia y paz. Gracia y paz es lo que Pablo desea para los hermanos de tesalonicenses, que la paz de Dios esté en ellos. Sabemos que cuando habla de paz no quiere decir ausencia de conflicto, una total armonía, sino entender que Dios tiene el control de todas las cosas en cualquier circunstancia que le toque padecer. Pablo obviamente lo sabía. Pablo tenía seguramente mucha paz cuando fue azotado en Filipos, y cuando está en la noche ahí encadenado con el cepo, cantando y alabando a Dios en esa fría y quizás hedionda celda junto a Silas, pero ahí tenía paz Pablo. Pablo conocía a Dios de paz, por eso él quería que la paz, el shalom de Dios estuviera con la iglesia del Señor. Gracias. ¿Qué más podemos desear? Gracia y paz. ¿Qué más podemos desear? Que el favor inmerecido de Dios esté sobre nuestras vidas y la paz de Dios nos rodee siempre. Sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente pone en el mismo nivel. ¿Ya? Ahora, Pablo va a resaltar algo tan importante acá cuando dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Algo interesante también que Pablo, cualquiera sea la circunstancia que él tiene, yo imagino que Pablo era una persona tremendamente ocupada. Bueno, trabajaba para sustentar su ministerio. Y fuera de eso, Pablo estaba seguramente repasando, de haber tenido algunos rollos, estudiando. Pablo tenía que hablar con mucha gente constantemente, los viajes eran largos, no había la posibilidad de aviones, de vehículos rápidos en esos años, era caminando o en barco, pero mucho caminando. Pero ahí estaba Pablo, hermanos, y Pablo se daba el tiempo para orar. Por eso dice Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Otra cosa interesante, para Pablo la oración no era mi oración, era nuestra oración. Porque, hermanos, hay algo poderoso cuando se ora en equipo, cuando se ora cumpliendo lo que dice la palabra, ¿verdad? Si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra, será hecho en el cielo. Pablo está orando con más de 2 o 3. Aquí por lo menos eran 2, si fue solamente Silvano, pero también habla de Timoteo. Serán 3 personas las que oraban constantemente. Pablo está orando, y por eso también Timoteo y Silas también oraban. Usted cuando ve personas orar, usted júntese con ellos, porque usted seguramente se convertirá también en una persona que empiece a orar. Pablo ora por toda la iglesia. No significa que se meta en cada persona, pero seguramente los nombraba constantemente delante de Dios, a quienes él recordaba y lo que está viviendo cada iglesia. Ahora, verso 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. ¿Ya? ¿Y de qué se acordaba Pablo? De lo que el informe que llegó, porque no lo tenía antes. ¿Ya? ¿Qué informe le llegó a Pablo? Dice que ellos, hermanos, de la obra de vuestra fe.
O sea, primero, obra de vuestra fe. Segundo, del trabajo de vuestro amor. Y de tercero, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay tres palabras que están constantemente en la vida de Pablo y algunos ven como indicio de una iglesia madura estas tres acciones de la iglesia, ¿verdad? La iglesia debe tener, hermano, amor, fe y esperanza, o fe, esperanza y amor, dice en Corintios, ¿verdad? Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, siempre en la iglesia debe haber amor, siempre en la iglesia debe haber fe, o fe, amor, y siempre debe haber esperanza. No pueden estar lejos de la iglesia eso. La iglesia, Jesús dijo, hermano, que todos conocerán, ¿verdad?, que soy mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. La Biblia dice, el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la esperanza es la que nos sostiene, nos hace permanecer. Nosotros no estamos porque vamos a una desgracia, nosotros vamos porque vamos al momento más maravilloso y reencontrarnos con nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro gran pastor que ha dado su vida por las ovejas. Allá vamos, para allá nos movemos. Entonces, hermanos, pero mire, recuerde, Pablo estuvo 3 semanas con ellos. Escucharon 3 mensajes de Pablo si fueron solamente en la sinagoga. No nos dice cuánto habló en las casas, no, pero en la sinagoga 3 sábados. 3 sábados Pablo estuvo hablando. Y en 3 sábados ellos recibieron la palabra. Recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante, penetrante que toda espada de doble filo. Que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hermanos, la palabra de Dios es poderosísima. Y mire lo que hace. Hizo que esta gente se convirtiera a Dios, pero en 3 meses, en 3 semanas, ellos se alistaron. Han pasado quizás 3 meses desde que Pablo estuvo acá, que escucha y envía esta carta. Pero en ese tiempo, mire lo que hay en la iglesia de los tesalonicenses. Amén. Dice, hermanos, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea, la fe de ellos había manifestado obras, hermanos, porque el cristiano no es salvo por las buenas obras. No es salvo, somos salvos por fe. Pero todo cristiano debe tener buenas obras, todo cristiano debe saber, hermanos, qué es lo que Dios lo llamó a hacer. Porque el libro de Efesios capítulo 2, verso 10 creo que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Un cristiano no es salvo por buenas obras, pero tiene que tener buenas obras, porque evidencia que, hermano, la fe que tiene no es muerta, sino que es una fe activa, una fe viva en el Señor y para la gloria del Padre, Dios Todopoderoso. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Después dice, del trabajo de vuestro amor, porque, hermanos, también tenemos que trabajar, tenemos que servir. No ganamos la salvación. No estamos diciendo eso. Yo no estoy hablando de ganar la salvación. Sería una aberración decir eso. La salvación es gracia del cielo, se recibe por la fe. Pero un corazón agradecido quiere servir a Dios. Un corazón que ama a Dios quiere servirle. Un corazón que honra a Dios quiere honrarlo de esa manera, sirviendo. Amén. Jesús dijo que Él era el ejemplo máximo de servicio. Y que el Hijo del Hombre no vino a servir, sino a dar su vida en rescate por muchos. Somos imitadores de Jesús y por amor debemos servir por amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Ya, si yo amo a Dios, quiero honrar a Dios con lo que hago, y si amo a mi hermano, yo quiero servirlo, yo quiero honrar su vida. Amén. Y lo tercero que Pablo dice, amados hermanos, que también había una constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de esta iglesia caminaba con una esperanza. Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 5 que la esperanza no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza, hermanos amados, es muy importante en nuestra vida porque, hermanos, tenemos que caminar en esperanza, tenemos que caminar esperando lo mejor que pueda haber, lo mejor. Nosotros no vamos a lo peor, nosotros vamos a lo mejor. Amén. Su esperanza producía constancia, la cual es la paciente resistencia que se necesita no solo para sobrevivir en tiempos difíciles, sino para triunfar a través de ellos. Un cristiano debe tener esperanza, que Dios lo va a sacar de donde está, que Dios va a obrar. Y aun si tuviera que padecer por eso, incluso morir por eso, él sabe que va a un lugar mejor.
Hermanos amados, nosotros vamos a una eternidad con Dios, nosotros vamos a una eternidad junto a nuestro Padre Celestial. Nosotros, hermanos, sabemos hacia dónde vamos, nosotros sabemos que el día de mañana es mejor que este día y que en un mes más y 2 meses más estaremos mucho más cerca y si el Señor puede venir esta misma noche, gloria a Dios, o quizás me toque partir y si me toca partir debo estar listo, preparado para ir a esa presencia. Qué maravilloso es ver a esta iglesia tan nueva, tan reciencito, hermano, entregada a los caminos de Dios y ya vemos obras extraordinarias en ella. Yo encuentro impresionante, porque más abajo vamos a encontrar, hermano, que se dice que Pablo ya no necesitaba ni siquiera predicar mucho, porque el testimonio de ellos hablaba fuertemente. Y el testimonio de ellos hablaba de una manera extraordinaria, abría puertas. La gente, Pablo iba a hablar de Jesús así, los de Tesalónica, allá así, esos que fueron cambiados y transformados por el poder de Dios. Qué maravilloso es eso, qué extraordinario es eso, hermanos, ver esa obra de Dios. Yo creo que eso es avivamiento, yo creo que eso es un mover poderoso de Dios. Creo que ese es el mover que nos lleva, ¿no es cierto?, a tener buenas obras, a trabajar y con esfuerzo, con dedicación y aún hasta cansarnos, pero que tenemos una esperanza a toda prueba. Que, hermanos, puede venir cualquier cosa, pero no vamos a caer porque Dios ha hecho brotar su esperanza en nosotros. La esperanza nos sostiene, la esperanza nos hace perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Vamos a dejar aquí esta palabra. Medite en esto, piense en esto y deleitémonos en ser cristianos y querer ir por más cada día en el Señor. Padre querido, muchísimas gracias por su inmensa bondad, muchísimas gracias por su inmenso amor. Te damos tantas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, porque tu fidelidad es maravillosa, porque tu fidelidad es eterna, papá. Te doy gracias por el ejemplo del apóstol, también de Silvano, también de Timoteo, pero principalmente el ejemplo maravilloso de la iglesia de Tesalónica, que Padre, habiendo tenido tan poca instrucción, tan pocos días con un hombre como el apóstol Pablo, sin embargo ellos perseveraban y daban fruto, y era un fruto de abundancia. Por ello, Padre, te damos gracias, por ello, Padre, te honramos, por ello, Padre, te bendecimos y te tributamos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendice, amados hermanos. Un abrazo fraterno.